Damos gracias al Señor de poder estudiar la palabra, de poder ir al contexto bíblico y de edificarnos conforme lo que la Escritura dice. El día de hoy quiero que estudiemos un tema que es muy importante, sobre todo en este tiempo previo al arrebatamiento de la iglesia, y vamos a estar estudiando de lo que es la apostasía, la gran señal de la apostasía de la iglesia. Para lo cual vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Que Dios nos bendiga. Repito entonces, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4, donde llega subtítulo Manifestación del hombre de pecado. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vamos a orar un instante. Padre Celestial, vamos a su presencia a estudiar de su palabra. Y cada vez, Señor, que vamos, Señor, a la palabra, nos reconocemos necesitados de usted. Pedimos que el poder de su Santo Espíritu direccione este estudio, que pueda trabajar en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que nos permita edificarnos conforme a Dios mío su divina voluntad. Reconocemos que necesitamos cada día de aprender de su palabra, y que cada día ella nos va corrigiendo, nos va enseñando. Quiero pedir una bendición grande, Señor, a cada uno de los que participará en este estudio y a cada uno, Señor Padre Eterno, que podrá ser partícipe de él, incluso, Señor, por internet. Padre, queremos que usted sea glorificado y nuestras vidas edificadas, para su gloria. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Fíjense bien que en esta carta el apóstol Pablo da dos señales muy claras, muy precisas, anunciando el tiempo de la venida del Señor. No cabe duda por Biblia que hay una realidad futura en un tiempo solo conocido por Dios, pero que dado todo lo que la Biblia enseña, sabemos que un tiempo próximo en donde Jesucristo el Señor viene por segunda vez. Y lo repito, Jesucristo el Señor viene por segunda vez. Bendito el nombre del Señor. Este mismo apóstol, cuando escribe a Tito, uno de sus hijos espirituales, en el capítulo 2, versículo 13, llama al momento del arrebatamiento la esperanza bienaventurada. De tal manera que si hay algo que alienta la vida del cristiano, su vida y la mía, es saber que todo lo que hacemos no será en vano, porque llegará el día que el Señor Jesucristo descenderá y el Espíritu Santo nos unirá con Él en un lugar en las nubes. Bendito el nombre del Señor. Ahora, yendo directamente a lo que es esta carta, en la iglesia de Tesalónica estaban ocurriendo algunas cosas que es digno de atender. Habían llegado falsos maestros y falsos profetas a esta iglesia
y estaban confundiendo a muchos, diciendo que ya la segunda venida de Cristo se había realizado. ¿Y de qué manera? Estos falsos apuntaban a que Cristo había venido espiritualmente y que lo había hecho en el momento que descendió el Espíritu Santo en el aposento alto. Sin embargo, la Biblia anuncia claramente que será una venida física a la tierra. Hebreos capítulo 9, versículo 28 es muy preciso al respecto y dice que Cristo vendrá por segunda vez, personalmente, físicamente, vendrá por segunda vez, pero sin relación al pecado, a rescatar a los que le esperan. Y sabemos que esta segunda venida, aunque es material de estudio para otra ocasión, va a ser en dos tiempos distintos, dos etapas diferentes. Primero arrebata la iglesia y después de 7 años de tribulación que va a venir esta tierra, Él desciende visiblemente al mundo con la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Ahora el asunto en cuestión es que el arrebatamiento para la iglesia no tiene una fecha en específico. No hay hombre que pueda decir tal día, tal hora, de tal forma, en tal momento, Cristo arrebata a la iglesia. De tal manera que todo aquel que se atreva a poner fecha a este acontecimiento que la iglesia lleva esperando más de 20 siglos de historia, calza con el contexto bíblico de ser un falso, un mentiroso. Ahora, centrémonos directamente a lo que hemos leído. Aquí el apóstol Pablo está apuntando a dos grandes señales, trayendo claridad a la iglesia de Tesalónica, que aún no se ha efectuado el hecho de que Cristo haya venido por segunda vez. Y lo presenta a través de la gran apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Voy a comenzar desde el hombre de pecado. Sabemos por Biblia que habrá un hombre de pecado que se conoce como el anticristo. Solo en 2 ocasiones y en una carta en específico se le llama a este hombre de pecado hijo de perdición como el anticristo. Y me estoy refiriendo a la primera carta de Juan. Tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 4 habla por un lado del espíritu del anticristo y después habla del hombre de pecado que será ese anticristo. Y este ser va a tener unas características especiales, muy notorias. Será un ser que se va a oponer a Cristo, pero al mismo tiempo va a suplantarlo en el lugar. Entonces, a través de la historia humana, pero principalmente en los siglos de historia de la iglesia, el diablo ha trabajado por medio del espíritu del anticristo. Hombres y mujeres que cada tanto se levantan en contra del conocimiento del Dios verdadero. Y los peores anticristos no vienen desde el exterior a las congregaciones. Nacen del mismo corazón de la iglesia. Nacen en virtud de que su corazón se entenebrece, caen en las tinieblas nuevamente y vuelven atrás del santo llamamiento. Un anticristo es todo aquel que va a estorbar el proceso, el camino y el avance del evangelio verdadero y lo va a suplantar con un falso evangelio. Es fácil descubrirlos, evidenciarlos y reconocerlos. Ahora, no hay duda, y escúcheme bien, que la iglesia que va a ser arrebatada no va a vivir el proceso doloroso que viene al mundo. No vamos a ser gobernados por este nefasto personaje. Pero aquí Pablo está diciendo, este gran hombre de Dios, que va a haber un tiempo de la manifestación de este ser. Y si usted analiza el contexto, analiza el tiempo presente,
se va a dar cuenta que esto ya se está comenzando a manifestar. En el año 1991 hubo un presidente de mucho renombre en los Estados Unidos que fue George Bush padre, y fue uno de los primeros mandatarios del mundo que acuñó una frase que hoy por hoy se ha masificado en muchos medios y en muchas áreas de la sociedad. Acuñó la frase que vendría un tiempo de una nueva era. Y ahora esa palabrita nueva era la vemos en muchas cosas, incluyendo algunas películas. ¿Qué es la nueva era? La nueva era no es otra cosa que el tiempo del gobierno del anticristo. En Daniel se dice que este ser va a cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué significa esto? Va a ser un hombre que va a sustituir la adoración al Dios verdadero y va a proclamarse Dios en su propia persona. Va a abolir, va a eliminar todas las religiones del mundo después que lo ayuden a que surja, y va a establecer la religión satánica bajo su propio dominio. ¿En qué sentido va a cambiar los tiempos? Va a eliminar el concepto antes de Cristo y después de Cristo. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Sin embargo, la Biblia también nos dice al respecto que el pueblo de Dios, el pueblo entendido, sabrá reconocer todas estas señales. Y es evidente, amados en el Señor, que hoy por hoy estamos comenzando en tiempo presente a ver cómo se está gestando todo para que esta nueva era satánica se manifieste al mundo. Entonces, la primera gran señal previa al arrebatamiento la estamos viendo ahora ya. Así que abramos nuestros ojos, que no nos sorprenda el amanecer del nuevo día. Así como hay una nueva era que el diablo está preparando, hay un verdadero nuevo amanecer para los fieles que esperan la venida del Señor. Son dos cosas totalmente opuestas, con resultados muy diferentes. Mucha gente que va a vivir ese tiempo de nueva era se va a dejar marcar por las dos bestias, el falso profeta y el anticristo, e irá a la condenación. Pero todo aquel que es pueblo de Dios, que está sellado y marcado por el poder del Espíritu Santo, va a gozar en la presencia del Señor cuando Él arrebate la iglesia. Que Dios nos bendiga. Pero ahora me quiero centrar en lo principal del tema de hoy. El tiempo de la gran apostasía. Y leo nuevamente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, tome nota en esto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, punto 1, segunda venida de Cristo. Y ahora ponga atención. Y nuestra reunión con Él. Se da cuenta que ya que el apóstol Pablo está marcando una diferencia en ese evento. Habla de una segunda venida, pero al mismo tiempo le habla a la iglesia de nuestra reunión con Él. Entonces, ya desde esa perspectiva, de ese punto básico, entendemos que va a ser un proceso de dos tiempos. Primero arrebatada la iglesia, después el descenso con la iglesia aquí a la tierra. Segunda venida visible. Y da la gran señal por medio de este hombre de Dios, el Espíritu Santo, de que iba a venir un tiempo de gran apostasía. Ahora, vamos a definir qué es apostasía y dónde aplica. La palabra apostasía viene de la palabra griega apostatai, que significa varias cosas. Primero, desertar. ¿Qué es desertar? Es un término militar. Es uno que estuvo en las filas militares y las abandona. Al mismo tiempo, apostatai significa rebelión. Significa también abandonar la fe. Tiene otra connotación muy importante. Es lo mismo
que alguien que naufragó en alta mar, alguien que cayó de un barco al alta mar, tiene toda esa idea. Y bíblicamente la apostasía tiene tres características fundamentales. Y usted va a saber reconocer que hoy, más que nunca, la gran apostasía está en pleno auge. La idea mía es abrirle los ojos, apuntar a que usted medite profundamente y se dé cuenta que cuando los sanos predicadores y los siervos de Dios que amamos el rebaño les decimos que el tiempo está cerca, es porque el tiempo está cerca. Ya la manifestación del anticristo se está comenzando a notar y la gran apostasía como señal precisa del tiempo del arrebatamiento está en auge pleno. Las tres características son: primero, apostasía es negación de la fe. Negación de la fe. Segundo, es no practicar la verdad. Mire qué interesante. Y tercero, tan importante como las dos anteriores, tergiversar la escritura. Analizo cada punto y se lo explico. Cuando hablamos de negar la fe, es cuando un cristiano, por causas diversas, se vuelve del llamamiento, ya no persevera, ya no busca al Señor, ya no ora, y comienza a debilitarse en cada una de las áreas donde antes la fe estaba viva. Constantemente el Espíritu de Dios va a querer encender fe en nuestros corazones. Y la Biblia dice que la fe no puede crecer separada del estudio de la Biblia. Hay quienes piensan que la fe viene por arte de magia, o piensan que se fundamenta solamente en base a experiencias, milagros que uno puede ver, o simplemente situaciones emocionales. Escúcheme bien, Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: es pues la fe, más bien dicho, dice que la fe viene por el oír la palabra y la palabra de Dios. O sea, ¿de dónde viene la fe? Viene del oír la palabra de Dios. ¿Qué va a encender la fe? La palabra. Entonces, el primer síntoma de la apostasía es la negación de la fe, porque nos desligamos de la palabra. ¿Sabe que lo lamentable es que hoy por hoy hay muchas congregaciones que aparentemente el Espíritu Santo las dirige? Se ven danzas, se ven profecías, se ven manifestaciones carismáticas de lengua y un montón de señales aparentes de una iglesia sana. Pero la pregunta es, ¿cuál es el fundamento escritural de aquellas congregaciones? Desde los siervos hasta los más pequeños de la congregación, ¿están bien fundamentados en la escritura? ¿Hay un conocimiento bíblico que nos permita discernir qué espíritu se está moviendo en esa congregación? Muchas de esas congregaciones, y escuchen atentamente por favor, se han desligado de la palabra. Y hay muchos espíritus engañosos de error y directamente espíritus satánicos e inmundos que han invadido ciertas congregaciones porque se han desligado del estudio sincero, humilde y comprometido de las Escrituras. Ha llegado el tiempo de lo que prácticamente fue profetizado por un tremendo hombre de Dios del siglo XIX, Charles Spurgeon, un predicador inglés que fue conocido como el príncipe de los predicadores. Él dijo esto: llegará el día en donde ciertos pastores ya no alimentarán un rebaño de ovejas, sino que entretendrán a un grupo de cabritos o chivos. Y esa es la realidad presente. En muchos lugares ya no se estudia la palabra como se debe estudiar. No hay una reverencia y acercamiento a la palabra. Entonces la pregunta es, ¿cómo se está inflamando la fe de esas congregaciones? ¿Será una fe genuina
¿O será una emocionalidad barata que finge ser fe? Alguien me podrá decir, pero pastor, mire, ahí hay milagros, hay señales, hay prodigios. Pero déjeme decirle que los cuestiono inmediatamente si no están fundamentados en la Escritura. Los milagros no son para que usted se salve. Los milagros son evidencias del poder de Dios. Pero la palabra es la que se predica para salvación, no los milagros ni los testimonios. Hay congregaciones que su mensaje es solamente un testimonio humano. No es malo un testimonio, pero no es el fundamento. Entonces, lo primero que vemos en la gran apostasía es el elemento que ya no está la fe genuina operando. Hay una deserción de la fe. Se ha abandonado la fe verdadera. Ahora, no se olvide de algo, por favor, y téngalo en su retina espiritual. San Juan capítulo 10, versículo 10, hablando del diablo como el ladrón, dice que hace tres cosas y las sabe hacer muy bien. El ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Y para destruir comienza desde el descuido para poder hurtar. Y cuando habla de matar, habla de una separación. Cuando aparece la apostasía en una iglesia, es cuando desde los siervos a los más pequeños se han apartado, separado de la comunión por Dios por medio de la Escritura. Él ha hurtado por descuido eso lindo que siempre tendría que haber prevalecido de estar constantemente siendo direccionado y corregido, no solo por el Espíritu Santo, sino por la palabra. Nos mata en la medida que nos separa de esta comunión con Dios. Y finalmente se manifiesta como lo que es el destructor. Que Dios nos ayude. Lo segundo que manifiesta la apostasía es no practicar la verdad. Y aquí sí que la cosa se comienza a poner tenebrosa. ¿Sabe por qué? En San Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, el divino Maestro, el Señor Jesús, dijo estas palabras: si vosotros permaneciereis en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero agrega esto: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahí dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es el problema? Que si estamos desligados de la palabra, la cual va a inflamar la fe en nosotros, significa que no estamos siendo verdaderos discípulos del Maestro. La pregunta sería: ¿quién nos está discipulando entonces si no es el Espíritu de Dios? ¿Quién está guiando los pasos de ciertas congregaciones donde ya el fundamento no es en base a la Escritura? Hay preguntas y las respuestas están en la Biblia. Entendamos bien, amados en el Señor, hay solo dos líneas por las cuales movernos. O somos discípulos del Señor que vamos conforme a la Escritura, o llegamos a ser discípulos del mismo diablo por haber desertado de la fe. Definamos una postura. Y la Biblia es precisa. Cuando no practicamos la verdad, el Señor sigue diciendo que estamos esclavos en la mentira. Y fíjense lo contundente de las palabras del Maestro. Cuando los fariseos le decían que tenía demonio, él les decía que su testimonio era genuino. Y él les dice, porque ellos se jactaban de ser hijos de Abraham. Y el Señor le dice: mire, si fuesen hijos de Abraham, serían hijos de Dios. Y si fuesen hijos de Dios, me reconocerían a mí, por cuanto yo vengo del Padre. Pero como no estaban practicando la verdad los fariseos de aquel tiempo, el Maestro les dice que todo aquel que está esclavo del pecado no puede ser hijo.
por lo tanto no va a recibir herencia. Y él le dice que solo el que está libre por la palabra es hijo y será heredero al final de los tiempos. Y les recalca en el capítulo 8, versículo 44 de San Juan, y les dice: vosotros sois hijo del diablo, porque él es mentiroso, homicida desde el principio y padre de mentira. Todo aquel que no está practicando la verdad, aunque se congregue y aunque sea un pastor, no es otra cosa que un hijo del diablo, porque no hay verdad en él. Y el que participa de las obras de mentira está asociado con el diablo. Que Dios nos ayude. Y el tercer